riesgo de infarto al miocardio. Ahora, ¿qué pasa si mi paciente está mal controlado? Nosotros, al saber primero o pedirle estos exámenes de laboratorio y si sabemos que está mal controlado, pues obvio tenemos que mandarlo con su médico tratante. En nuestro caso, para atenderlo, pues nosotros tenemos varios tratamientos de extracción o riesgo de hemorragia. Por lo tanto, es necesario tener una buena comunicación con el médico que está tratando a este paciente. Cuando nosotros vemos que este paciente está mal controlado, nosotros pedimos lo que dice ahí abajo, un pase médico del paciente. Esto damos vilmente una receta o una hoja anexa que va dirigido hacia su médico y explicando qué tratamientos nosotros vamos a hacer, que vamos a administrar anestesia, etcétera. Vamos a tener riesgo de sangrado y por lo tanto tú requieres que pues, tu paciente esté bien controlado, por lo tanto pues el manejo médico del paciente pues lo tiene que controlar su médico tratante. Esto obviamente en caso de hacer alguna pues, cirugía importante, pues si vamos a hacer yo creo solamente una limpieza, algo muy sencillo, pues obviamente no es como tan recomendable pues mandarle a hacer todo esto si no tenemos riesgo algún sangrado profuso. Pero esto es importante, generalmente cuando vemos un paciente muy descompensado, hacemos esto, mandamos un pase médico para que el médico controle a nuestro paciente y posteriormente pues el médico también te va a dar otro oficio en el cual te va a decir que ya está, que ya le modificó la dosis o modificó el medicamento que administra generalmente el paciente. Y también, sobre todo, tener estos documentos de manera legal por algún, no sé, algún un tratamiento, ¿cómo se dice? Bueno, para estar amparados más que nada respecto a la condición sistémica de tu paciente y también a nivel clínico. Ahora, dentro del examen clínico, bueno, ya les había mostrado el preodontograma. Este es el preodontograma de la universidad, pero ya vimos el preodontograma a nivel digital, cómo lo pueden llenar, pero básicamente es lo mismo. Nos viene que si el diente es implante, si tiene movilidad, tiene encía insertada, tiene furca, sangra al sondaje, sobre todo el sondeo, el margen, la encía. Aquí piden un poquito de más de valores, pero para que no se confundan, vamos a seguir el que está en internet. Nosotros ya lo vamos a desarrollar en cuanto a qué cantidad de encía insertada y qué cantidad de encía libre tiene ese sitio, pero eso se pide más cuando hacemos alguna cirugía mucogingival. Ahora, ¿cómo mido la movilidad? La movilidad, primero pues hay que saber que los dientes no están anquilosados o integrados, al igual que los implantes, sino que están suspendidos en el hueso alveolar por una red de fibras de colágeno que exhiben un grado de movilidad fisiológica. Dice que generalmente se evalúa con la amplitud del desplazamiento de la corona resultante de la aplicación de una fuerza definida. La magnitud de este movimiento se ha utilizado, se dice que es de 0,2 milímetros en sentido horizontal. En los dientes con tejido periodontal no inflamado hay dos factores histológicos fundamentales para determinar esa movilidad del diente. Una, pues, es la altura del soporte de tejido periodontal, que se refiere a hueso alveolar, y el otro, el ancho del ligamento periodontal. En sí, como dice la información, no todos nuestros dientes tienen una movilidad fisiológica, que esta movilidad pues, es muy poco perceptible, como dice, desde 0,2 milímetros. Ahora, dice que el periodonto, si se reduce la altura de soporte periodontal, pero no se modifica el ancho del ligamento, que el ancho es aproximadamente de 250 nanómetros, se debe tener en cuenta que la amplitud de la movilidad de la raíz dentro del periodonto restante es la misma que la de un diente de altura normal de soporte periodontal. O sea, voy a tener varias situaciones clínicas en el cual mi diente yo lo voy a ver con un nivel de hueso normal y otra situación clínica de un diente que con un nivel de óseo de hasta un 50% o más apical. Pero las condiciones para tener movilidad pues son varias, pero estrictamente la movilidad no tiene que ser como un resultado de un pronóstico para definir si tú sacas el diente o no, porque ya vimos también en la clase pasada
Puede estar por trauma oclusal secundario, que eso te condiciona a una hipermovilidad más normal del diente, o pues también un aumento de la inflamación a nivel del sitio. También dice que la llamada hipermovilidad de un diente periodontalmente sano con soporte reducido, pero el ancho normal del ligamento periodontal debe considerarse movilidad fisiológica. Y el aumento de la movilidad dental debido a un ensanchamiento en el ligamento periodontal es el resultado de fuerzas uni o multidireccionales de la corona, que eso es lo que hablamos del trauma, que son lo suficientemente altas, frecuentes para inducir la reabsorción de las paredes óseas alveolares en la zona de presión. Em, entonces, la movilidad de un diente en sí no es, como les repito, un factor tan decisivo para realizar un pronóstico periodontal. Ahí hay que ver si mi movilidad entonces es por reabsorción ósea o por trauma oclusal o incluso inflamación. Por lo tanto, hay que tener mucho ojo en esto. Hay que evaluar todos estos aspectos clínicos. Y esto se mide en base a clase 1, clase 2 o clase 3, que esto ya lo anotamos directamente en el periodontograma. Clase 1 significa que es el primer signo de movimiento mayor a lo normal. Ya vimos que lo normal es de 0.2 milímetros, que es pues, casi imperceptible pesquisarlo. Digamos que clase 1 va a ser de menos de 1 milímetro de movilidad. Clase 2 dice que el diente se puede mover hasta 1 milímetro en dirección bucolingual u horizontal, pero no muestra movilidad normal en una dirección ocluso apical. O sea que si yo lo palpo de oclusal a apical, esto no me va a relacionar movimiento, pero sí en horizontal. Y clase 3, pues esto ya se mueve para todos lados. Se puede mover más de 1 milímetro en dirección horizontal o bucolingual y también se mueve a nivel ocluso apical. Lo medimos en esta imagen que se muestra ahí. Así es como no se debe de hacer, por eso lo puse. Generalmente antes se evaluaba que poníamos el dedo en el diente y con otro instrumento o incluso poníamos los dos dedos para ver si se movía el diente. Pues con el dedo, si yo muevo y con ese instrumento que se ve ahí, voy a hacer la presión de la piel de mi dedo, pues me va a relatar un sesgo en la movilidad por la presión de la piel y el músculo pues, que tengo ahí en el dedo. Entonces, se tiene que hacer con dos instrumentos, con la parte que se muestra de ese instrumento. Generalmente se usa un espejo y la sonda en la parte posterior de esos dos instrumentos. Se mueve el diente en sentido horizontal y ahí se determina visualmente si es que hay movilidad mayor a 1, menor a 1 o ocluso apical. Y aquí nos dice, pues, causas del aumento de movilidad dental. Una, pues, es la pérdida de soporte dental. El otro es la trauma por oclusión. Hábitos parafuncionales como el bruxismo, una raíz corta, movimiento ortodóntico, extensión de la inflamación de la encía al ligamento periodontal, alguna cirugía periodontal temporal, ya sea resectiva o incluso regenerativa, puede haber ese tipo de movilidad. El embarazo o ciclo menstrual, porque hay constante inflamación en estos pacientes. Y algún proceso patológico, por ejemplo, pues una lesión endodóntica apical, que hay caries y existe este exudado o absceso. Ahora pasamos a lo que es recesión. ¿Recesión qué es? Es la migración apical del margen gingival. O desplazamiento de tejido y margen apical con exposición de la raíz dentaria. ¿Qué causa la recesión gingival? Generalmente hábitos de cepillado dental abrasivo y traumático. Antes, bueno, todavía venden cepillos de textura media y dura, que no lo deberíamos recomendar, siempre se debería de usar una textura suave o ultra suave. También, ¿qué te puede provocar recesión? Te puede provocar la inflamación periodontal en sí, un diente colocado demasiado bucal en algún tratamiento ortodóntico, invasión del músculo y frenillos bucales, movimientos ortodónticos en sí, dehiscencias óseas subyacentes, que estos ya son defecto anatómico,
genética y también invasión del ancho biológico en alguna preparación. ¿Cómo se clasifican? Esto también lo ponemos a veces en el periodontograma o de manera más estricta cuando ya vamos a planificar alguna cirugía. Generalmente hay dos clasificaciones de recesión. La primera se llama clasificación de Miller. La clase 1 dice que la recesión del tejido marginal no se extiende a la unión mucogingival. No hay pérdida periodontal, o sea, ni de hueso ni de tejido blando en el área interdental. Y se puede anticipar una cobertura de raíz del 100% con alguna cirugía, que es en la imagen superior. Ahí dice clase 1, que sería un diente el 42, perdón. Y el 41, sí, simplifica la clase 2, que allí casi prácticamente es la misma definición, pero que hace la recesión que se extiende hasta o más allá de la línea mucogingival. También en este caso, si hacemos una cirugía, podemos anticipar de que se va a cubrir al 100% de nuestra recesión. Ahora, la clase 3, aquí ya empezamos con un poco de variación. Ya hay pérdida de hueso. La recesión se extiende hasta o más allá del límite mucogingival. Hay una malposición dental, lo que evita el intento de cubrir un 100% de la raíz. El pronóstico de esta recesión pues, va a ser que la cobertura va a ser parcial. Y la clase 4, pues tenemos ya varios aspectos negativos, que la recesión en realidad del tejido también se va a extender o más allá del límite mucogingival. Va a haber pérdida de hueso, de tejido blando, malposición y en este caso no vamos a poder garantizar un 100% de cobertura radicular. Que la imagen pues sería así. La clase 3 en la imagen superior derecha, que ahí ya vemos pérdida de hueso. Nuestra recesión se puede llegar o extender más allá del límite mucogingival. Vamos a ver malposición. Y la cobertura va a ser parcial. Y la clase 4, aquí ya tenemos pérdida de hueso más extensa. Llega también la recesión más hacia apical, pero al tener estos casos ya de pérdida incluso interproximal o bucal o incluso lingual, hasta esta extensión, que es prácticamente hasta la raíz, pues no podemos garantizar al paciente una cobertura. En realidad no se cura nada. Ahora, dentro de las mismas clasificaciones de recesiones gingivales, hay otra clasificación que se llama de Cairo, que esto se clasifica como RT1. Su clasificación dice que es una recesión gingival sin pérdida del tejido interproximal. Para evaluar esta clasificación utilizamos mucho el LAC o límite amelosementario. Dice que el LAC interproximal no fue detectable clínicamente en las caras mesial y distal del diente. Por lo tanto, significa pues que la clasificación es un grado 1. Grado 2, aquí ya vamos viendo más pérdida de hueso interproximal, pero no llega o no excede a la tabla vestibular. Aquí, para que se den una idea de esta clasificación, miden el hueso interproximal de mesial, de distal y también el hueso de bucal. En la recesión tipo 1, pues no hay pérdida de ningún de estos tres zonas de hueso. En este caso, en la tipo 2 o RT2, dice que la recesión está asociada con pérdida de inserción interproximal. La cantidad de pérdida interproximal, tanto de mesial como de distal, a nivel del límite amelocementario, fue menor o igual a la pérdida de inserción bucal. Y la clasificación grado 3, aquí ya vemos que el hueso interproximal, nosotros al sondear, tanto de mesial y distal de esa zona, vemos que el hueso rebasa o es mayor la pérdida que el hueso que está en bucal. No sé si le entendieron a esta clasificación. ¿Dudas de esto? ¿Podría Dudas. repetir lo de los lados de pérdida ósea, por favor? Ok. Aquí en grado 1, de aquí ustedes ven mi puntero, ¿no, verdad? O nada más ven la presentación. Sí se ve. No, sí. ¿Sí se ve el puntero? Sí, doctor. Sí. Ya.
Entonces, recesión tipo 1. Aquí nuestra clave es medir el límite amelosementario que está aquí en mi diente, ¿no? Acuérdense que a nivel periodontal, el límite amelosementario pues es nuestra base para medir todo. De nuestro límite amelosementario, aquí pues tenemos nuestra cresta ósea, si nosotros sondeamos. Aquí como se está sondeando en la imagen, también están sondeando. Y también sondeamos en la parte mesial o distal. Ahora, la recesión tipo 1 dice que si yo sondeo tanto en distal y mesial, mi nivel de hueso va a ser más hacia coronal que mi hueso que está en bucal. O sea, el hueso de aquí de interproximal siempre va a estar más hacia arriba que este. O sea, quiere decir que no hay pérdida de hueso, pero sí hay recesión. En la clase 2, que es esta, aquí ya tenemos evidencia de que sí hay pérdida de hueso. ¿Por qué? Porque pues hay pérdida ahí de las troneras, pero igual al momento de sondear tanto en mesial y distal, vemos evidencia que sí hay pérdida de hueso, pero este hueso puede estar más coronal o al mismo nivel que el de bucal, que se encuentra aquí. O sea, aquí sí mide no sé, aquí se detiene la sonda, por lo tanto, mi sonda de mesial y distal va a llegar igual hacia ese mismo nivel o un poquito más hacia arriba. Y la recesión tipo 3 aquí es lo contrario. Mi hueso de mesial y distal va a sobrepasar, ya va a ser más hasta apical de mi hueso que tengo en bucal. No sé si quedó ahí más claro. ¿Sale? Ahora, dentro de la prevalencia de recesión gingival, nos dice que cuando tenemos una recesión mayor a 1 milímetro, generalmente es del 58% en individuos de 30 años o más. Y la recesión siempre va a aumentar con la edad. Nos habla que en este estudio, personas entre 30 y 39 años de edad tenían un 37.8% de recesiones y personas de 80 a 90 años tenían en general el 90% en su boca recesiones. ¿Por qué es importante tener este tipo de consideración? Pues hemos visto que los sitios con recesión de 3 milímetros o menos empeoran el 67% a través del tiempo. Y sitios que tienen recesión de 4 milímetros o más empeoran hasta el 98% a través del tiempo. Entonces, esto es también una variante del por qué tratar las recesiones. Protecistas o médicos odontólogos generales colocan ahí resina, pero la resina pues me va a provocar que se extienda otra vez la recesión. Aquí tenemos que hacer un enfoque quirúrgico, pues para devolver otra vez el nivel de la encía a su posición original. Por eso es importante indicarlo. Este tipo de información ustedes se los pueden decir a sus pacientes. Señor, señora, usted tiene una recesión. Esa recesión a través del tiempo le va a ir aumentando. Si no se la trata, pues va a haber un tiempo en el que, como dicen las clasificaciones, no se va a poder tapar completamente o parcialmente. Incluso a veces pues no se va a poder hacer nada. Ahora, ¿qué me causa una recesión? Pues me causa dolor. ¿Por qué? Porque pues hay exposición de la dentina. También me causa una pobre estética, un diente obviamente más elongado o alargado. También me va a causar retención e inflamación en esa zona y sobre todo caries radicular o abrasión dental. También, por lo tanto, es una manera de por qué tratar la recesión. Ahora, dentro de estos mismos criterios de evaluación, hemos hablado tanto de profundidad del sondaje, de nivel de dirección clínica, pero pues, ¿qué es profundidad del sondaje? Es una medida que abarca una distancia desde el margen gingival hasta el fondo del surco y se mide en milímetros en 6 zonas, que ya lo vimos en el preontograma. Son 6 zonas en cada diente, es mesio-vestibular, vestibular, distovestibular, mesiopalatino o lingual, palatino o lingual o distopalatino y lingual.
¿Sale? Se mide de manera paralela al eje longitudinal del diente con una presión de aproximadamente 25 gramos y en las áreas interproximales apoyándose del punto interproximal de ambos dientes. De esto haríamos práctica, pero bueno, para que ustedes se imaginen, o si tienen ahí su cassette básico y tienen su sonda, lo pueden hacer pues con algún familiar que tengan ahí, pero la presión de eso de 25 gramos, pues es difícil de medirla. Pero si ustedes agarran la sonda pues, la apoyan en su dedo índice y la presión nada más pues les tiene que hacer un poco de isquemia al diente. Obviamente si ejerzo más presión, desinserto pues ahí tejido conectivo y pues puedo provocar pues o lesionar ese sitio. Ahora, hay variables que pueden influir en la presión, obviamente, o en la medida de nuestro sondaje. Una, pues es la salud gingival. No es lo mismo medir con una encía sana a una encía inflamada. Nos va a dar valores en inflamación más aumentados, porque pues está crecida la encía o inflamada, como su nombre lo dice, y en salud gingival pues está preservada o pues sin inflamación. También otra variante es la fuerza aplicada por parte del examinador, que pues no todos tenemos esa misma, es difícil tener esa misma presión de 25 gramos, pero pues a través del tiempo se va desarrollando ya a través de la práctica. La otra, la angulación al momento de medir. Esto generalmente cuando tenemos en áreas interproximales, si angulamos mucho la sonda nos van a dar valores más aumentados que si nuestra sonda lo ponemos rectamente respecto al punto de contacto. Y otra cosa es el grosor de la sonda. Pues no es lo mismo medir. Generalmente ahorita ya están todas estandarizadas. Ahorita vamos a ver qué tipos de sondas hay. Pero hay a veces sondas que compran que son muy, muy anchas y por lo tanto pues no alcanzan a penetrar libremente en el surco. Entonces, esto es lo que pues ya vimos, ¿no? Lo importante ahorita que estamos viendo pues es profundidad del sondaje, que repetimos es lo que nos sale en azul y la línea roja es nuestra encía, que esto ya tuvimos una práctica. Entonces, la clasificación de las ondas en sí van a ver que nada más, bueno, hay más, pero generalmente son dos. Una es la sonda de Williams y otra la sonda de Carolina del Norte, que son, se clasifican como sondas periodontales, también los van a encontrar como exploradores, instrumentos para raspado o también dispositivos de aseo y pulido. ¿Para qué sirven? Pues sirven para localizar, medir, marcar sacos, establecer su trayectoria en superficies dentales e individuales. Su característica es de que son de extremo romo y redondeado. Creo que la que ustedes siempre, bueno, las que les venden en el kit es la sonda de Williams. Esta mide nada más hasta 10 milímetros. Y la sonda Carolina del Norte, esta mide hasta 15 y esa tiene como marcajes en negro cada 5 milímetros. Entonces, cuando lleguen al punto, al primer punto negro, ahí son 5 milímetros, en el segundo son 10 y en el último son 15. Que la de Carolina del Norte es más fácil y es la que se usa a nivel de la Asociación Americana de Periodontología y también la Asociación Europea de Periodoncia, que es la más universal y más fácil. Ahora, entonces, como dijimos, ¿cómo mido mi saco? Primero, pues es una presión firme de 25 gramos hasta el fondo del saco, alinear el vástago respecto al eje longitudinal del diente y también debemos de hacerlo varias veces para determinar bien nuestro nivel de inserción clínica. Actualmente, por la tecnología, hay sondas electrónicas y manuales, pero pues también hay a veces mucho sesgo o errores de la medición. ¿Por qué? Porque hay presencia de cálculo y a veces de manera electrónica este tipo de sondas chocan al cálculo y no chocan o evidencian hasta a la unión perdón, hasta la unión de tejido conectivo sobre el diente. Hay comparaciones entre sonda electrónica manual, nos dice que es más fácil de registrar la electrónica, pero puede ser más doloroso. Eh, Otra cosa puede ser también más fidedigno y con un trozo, lo que les decía de cálculo, se puede falsear la medición.
pero generalmente pues lo hacemos pues manual. Aparte pues son caras este tipo de sondas. Ahora tenemos nosotros mediciones de salud. Ya dijimos, a nivel internacional, nuestras medidas de 1 a 3 milímetros lo consideramos como salud periodontal, que es una profundidad del sondaje normal. Vamos a medir también con este tipo de sondas el nivel de inserción clínica, también ausencia de sangrado al sondaje, la movilidad dental fisiológica y distancia óptima del margen gingival a la línea mucogingival. Ahora, dentro del surco gingivo-dentario, en sí que es, pues es un espacio fisiológico en el cual se forma por el epitelio del surco, el epitelio del riñón y el diente, que ya lo vimos ahí en las imágenes a nivel microscópico o microbiológico. Y el instrumental para realizar el sondaje, como vimos, hay varias sondas, como les dije. Es la de Maryland, la de Williams, la de Marquis, pero usamos la de Williams y Carolina del Norte. Hay otra que se llama Navers, que es para lesiones de furcación, que ese también lo tienen ahí en su kit de diagnóstico o en el kit de curetas. Y la Carolina del Norte mide 15 milímetros con ancho generalmente de 0.5 milímetros en la punta y el grosor promedio es de 2 milímetros, que esta es la más exacta. Ahora, dentro de la información, ¿para qué es importante sondear? Pues una, pues para saber si nuestro sitio tiene salud o enfermedad. La otra también para saber el pronóstico, el estado del nivel de inserción clínica y también el nivel de hueso alveolar. También nos sirve para saber si tenemos sangrado al sondaje, que esto implica que el sitio del cual se ha encontrado el sangrado hay un 30% de probabilidad de que surja una mayor pérdida de inserción clínica, ya que encontramos inflamación en esta zona. También en cuanto a sangrado al sondaje, debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si presionamos de más, pues vamos a tener obviamente este tipo de sangrado. Y no es tanto por la inflamación, sino porque yo hice una presión excesiva de esa zona. El otro que hice, pues el diámetro de la sonda, el grado de inflamación gingival y también la inflamación en el sondaje. Ahora, dentro de otra variante, que esto siempre se confunden cuando les preguntan cuál es la diferencia entre profundidad del sondaje y cuál es la diferencia entre el nivel de inserción clínica, es prácticamente nada más imaginarse las definiciones. En este caso, el nivel de inserción clínica es la distancia desde nuestro límite amelocementario hasta el fondo del surco. Acuérdense que profundidad del sondaje es desde el margen gingival hasta el fondo del surco. ¿Cuál es la diferencia aquí? Pues que el nivel de inserción clínica tenemos un punto fijo siempre, que es el límite amelocementario o el LAC, que este no cambia, este es fijo. Y habla de tres suposiciones, que esto lo evaluamos a nivel digital ahí en el periodontograma. Dice que si el margen está coronal al LAC, se le resta la profundidad del sondaje. Dice si el margen coincide con el LAC, el NIC es igual a la profundidad del sondaje. Y si el margen está apical al LAC, este se le suma la profundidad del sondaje y al margen. Que esto no es tanto para confundirlos, pero les repito, para que no se confundan, pasen su periodontograma al digital y ahí ya le saca el nivel de inserción clínica exacto de su paciente, para que no hagan este tipo de sumas. Ahorita lo vamos a ver. Y el nivel de inserción clínica relativa, que esto, hay situaciones en las que nuestro diente pues, no va a tener bien definido nuestro límite amelocementario porque hay caries, hay afracción, hay pérdida de esa zona, etcétera. Por lo tanto, no tomamos en cuenta el límite amelocementario, sino tomamos la parte más coronal o incisal del órgano dental para medir este nivel de inserción. Entonces, aquí ya pasamos a lo que es el margen gingival. Por ejemplo, vemos allí en el 16 que ahí pues tenemos recesión porque el margen gingival está de -3 en distal, en bucal igual -3 y -2 en mesial. Eso sería a nivel, ¿cómo se llama? De recesión gingival. Ahora,
En este caso, por ejemplo, el nivel de inserción clínica en la zona respecto a la profundidad del sondaje es de distal de 7, de bucal de 6 y de mesial de 7. ¿Por qué? Porque nos dice la teoría que se suma porque el margen está apical. Ahí en ese mismo diente, observen que la profundidad del sondaje es de 4, 3, 5, por lo tanto ahí se suman 4 en la zona distal, nos sumamos 4 más 3, por lo tanto me da ahí 7 en distal. En medio o en bucal, ahí tiene 3 y 3, por lo tanto es 6. Y en mesial me da igual 7 porque la profundidad del sondaje es 5 y mi margen gingival es de -2, por lo tanto ahí se suma. Eso es para que lo entiendan. Ahora, en otro caso de cuando está nuestra encía a nivel del límite amelocementario, ahí pues quiere decir pues que no cambia, se queda igual. Ahí, por lo tanto, mi profundidad del sondaje va a ser mi misma nivel de inserción clínica. ¿Por qué? Porque pues no tengo recesión. Entonces se deja igual. Y cuando tengo un sobrecrecimiento gingival, ahí nada más se restaría. Pero les repito, para que no se confundan, todo lo hacemos en este perodontograma de Berna y nos saca realmente cuál es el promedio del nivel de inserción clínica de ese sitio o de toda la boca. Ahora, en sí, ¿qué es un saco? Hablamos tanto de profundidad del sondaje, pero pues hay que ver o definir bien qué es un saco periodontal o una bolsa periodontal. ¿Qué es? Pues es la profundización patológica del epitelio de unión con pérdida de inserción clínica. Del lado izquierdo, pues vemos pérdida de hueso, vemos inflamación. Por lo tanto, si nosotros metemos la sonda en esa zona de la parte izquierda, me va a sangrar y vamos a tener valores aumentados mayor a 3 milímetros. Y de la parte derecha, pues tenemos un diente preservado con un hueso alveolar intacto y encía. Por lo tanto, ahí vamos a tener valores de 1 a 3 milímetros. Ahora, dentro de saco bolsa también tenemos una subdivisión que es el pseudosaco, que esto es cuando tenemos un agrandamiento, dice que se desarrolla el edema gingival o engrosamiento de la encía marginal, el margen se desplaza en sentido coronal a la línea amelocementaria, que es la imagen de en medio. La línea roja simula igual su encía, por lo tanto la imagen de la izquierda, esta, vamos a tener que nuestro margen gingival está al límite del límite amelocementario, por lo tanto pues está preservado. Nuestro margen gingival en este caso está hacia coronal de nuestro límite amelocementario, por lo tanto aquí hay alguna inflamación o pseudosaco, también se llama. Y por lo tanto, en la parte de este diente, pues ahí tenemos una recesión porque nuestro margen ya está apical. Entonces tenemos estas tres situaciones, a nivel, a coronal y apical. Que eso es lo que se tienen que, la forma de expresar al momento de presentar casos. Y pasamos a lo que es furca periodontal. ¿Qué es furca periodontal? O furca anatómica, se define como un área anatómica de un diente multiradicular donde las raíces divergen y la invasión de la furca se define como la reabsorción patológica del hueso dentro de la furca, o sea, lo que hay aquí en medio. ¿Cómo se diagnostica? Se diagnostica, hay diferentes clasificaciones, pero generalmente se pasa la sonda de Navers, que es la que está en la imagen, en la parte vestibular y lingual en los dientes inferiores y en los molares superiores está en tres sitios. Una es la vestibular, la otra es la distopalatino y la otra es la mesiopalatino. Asimismo, en esta imagen, aquí ven tres letras, que es A, B o C, que esto también se clasifica como la anatomía de mi furca. Cuando la furca está muy hacia coronal del diente, se dice que es una furca clase A. Cuando esta furca viaja o se une más hacia la mitad del diente, es una furca grado B. Y cuando esta furca ya está más hacia apical o prácticamente que las raíces están fusionadas, se dice que es una furca grado C. Eso es nada más en cuanto a la anatomía del diente. Y respecto a la anatomía de reabsorción ósea, me voy a regresar un poquito, perdón. Esto es en cuanto
a medir la sonda y que traspase o no de lado a lado el diente, o de que haya reabsorción en esta zona de donde divergen las raíces. Hay varias clasificaciones. Generalmente nos vamos a aprender nosotros dos, que es la de Glickman y la de Goldman, que son las primeras dos que se observan allí. Nosotros en la universidad preguntamos la de abajo, que es la de Goldman, que dice grado 1, que la zona es una reabsorción muy incipiente. Grado 2 se llama cul-de-sac, o sea que la sonda penetra pero no atraviesa de lado a lado. Y el grado 3 es que nuestra sonda atraviesa de lado a lado de esa zona de la forca. Y la de Glickman, pues para que la conozcan más, ahí son 4 clasificaciones. Dice que es una bolsa en la parte, o flauta le llaman ellos, del hueso interradicular, que está intacta o incipiente, que generalmente nada más es una retención pequeña de esa zona. El grado 2, ya hay una pérdida de la formación de hueso y hay una bolsa interradicular, pero no se extiende otra vez hacia el lado opuesto. El grado 3 es que pasa más de la mitad de esa zona, pero no atraviesa, y el grado 4 pues atraviesa igual de lado a lado. ¿Sale? Abajo hay más que ya miden en milímetros. eh, Hay versiones también como en cuanto a nivel horizontal y vertical, pero prácticamente para que no se confundan tanto, vamos a preguntar nada más la de Goldman. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Doctor, Sí. dijo que lo del sondaje se hacía que la sonda pase a través de la furca para medir el grado. Sí, mira, es como esta imagen que está aquí. Tú tienes un instrumento que es vilmente como un ganchito, y esto es lo que te diferencia el proceso patológico interradicular. Obviamente aquí hay hueso en medio de la furca. Cuando tú pasas esta sonda y te va ahí penetrando a través de las raíces, pues quiere decir que ahí hay una reabsorción ósea o hay un proceso de inflamación. Si no entra, esto te das mucho en cuenta si desde el principio tú sondeas en esta parte, y si sondeas y tienes valores de salud, pues obviamente vas a saber que no vas a tener compromisos de furca. Pero si tú sondeas de 5, 6, 7 milímetros, que ya ves que tienes pérdida de hueso interproximal, vas a sospechar que también vas a tener pérdida ahí en las furcas. Y cuando es así, pues ya utilizas este instrumento y lo evalúas de manera horizontal. Esta clasificación de ABC es de manera vertical, pero nada más es respecto a cómo se van fusionando las raíces. Y la de reabsorción patológica si son estas de este cuadro. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Dudas? No, doctor. Ok, entonces nos vemos mañana. ¿Sale? Gracias. Que les vaya muy bien. Bye. Gracias, doctora. Hasta mañana. Igualmente, se cuida.